buenas tardes. Recordando lo que vimos en el video anterior, nosotros que en el video anterior hemos visto o hemos culminado con los procesos de Poisson. Habíamos visto que el proceso de Poisson generaba dos variables aleatorias, ¿sí?, diferentes, una discreta y otra continua. Ahora vamos a hacer ejercitación de ese proceso, ¿sí? Ejercitación. Así que vamos a empezar con uno de los ejercicios de la guía, el ejercicio número 2 de la guía, el ejercicio 2 de la guía. Lo leemos y vamos a tratar de interpretarlo. Recordemos que ahora volvemos al concepto de los procesos, por lo tanto lo que tenemos que primero reconocer es el proceso físico de observación y después ver cuál es la variable que queremos estudiar o la cual intentamos estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, leemos el problema. Dice, un conmutador telefónico recibe en promedio 600 llamadas por hora. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Acordate, el proceso Poisson tenía un parámetro. ¿Cuál era el parámetro del proceso? Lambda. ¿Qué era lambda? El número de acontecimientos. Número de acontecimientos puntuales, promedio por unidad de continuo. Leemos nuevamente el problema. Un conmutador telefónico recibe en promedio 600 llamadas, acontecimientos puntuales, por hora. O sea, el proceso de Poisson es muy fácil de reconocer, ¿sí o no? Porque lambda es característico, es muy característico reconocer. Lo que me está dando el problema es lambda, por lo tanto no hay duda que estamos en presencia de un proceso de Poisson, ¿no? ¿Sí? Proceso de Poisson. Y acordate que los procesos físicos de observación se definen mediante el parámetro, en este caso lambda, 600 llamadas por hora. 600 llamadas promedio, acordate que lambda es un promedio, por hora. Bien, en un proceso físico de Poisson hay dos elementos que entran en juego. El primer elemento es el medio continuo y el otro elemento era la cantidad de acontecimientos puntuales. Y depende de lo que se fije, el otro elemento es una variable aleatoria. Por eso tenemos que leer, a ver, en este proceso de Poisson, que es obvio que es un proceso Poisson, ¿qué elemento vamos a fijar? Para justamente poder reconocer a la variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos leyendo el problema. El problema me dice que puede hacer como máximo 20 conexiones en un minuto dado. Esto no tiene nada que ver con el proceso, no tiene nada que ver con la estadística, lo que me está dando es la capacidad técnica que tiene el conmutador. Que lo pongo acá al costado. 20 conexiones en un minuto. En un minuto. O sea, esto es lo que se llama capacidad. Es una capacidad técnica. Lamentablemente este conmutador no puede atender más de 20 llamadas en el minuto. ¿Está claro o no? No puede. No le da la capacidad. ¿Está claro o no? ¿Está entendido lo que significa? Perfecto. Todavía no sé cuál es la variable aleatoria, porque todavía no sé qué es lo que estamos fijando. Entonces vamos a ver si en la pregunta de alguna manera me definen qué es lo que voy a fijar. Entonces leemos la pregunta del problema. El problema dice, ¿cuál es la probabilidad de que su capacidad sea superada en un minuto dado? O sea, yo quiero saber qué es lo que pasa en este conmutador en un minuto. Por lo tanto, ¿qué estoy fijando? El continuo, ¿o no? ¿Sí? Estoy fijando el continuo, T. Un minuto. De manera que la variable aleatoria, ¿cuál es? R, la cantidad de llamadas que van a ingresar. ¿Está claro o no está claro? No sé cuántas llamadas van a ingresar. R, variable aleatoria. Y en teoría, el dominio de esta variable está comprendido entre 0 e infinito. ¿Está claro?
¿Sí o no? Entre 0 e infinito. ¿Alguna duda? ¿O no? ¿Y cuál es el modelo que tenemos que aplicar si la variable aleatoria es R? Poisson, el modelo de Poisson. Modelo de Poisson. Pero acordate que el modelo de Poisson no le gusta trabajar con estos dos parámetros. ¿Sí? El modelo de Poisson los vincula a estos parámetros. No. ¿Sí? En M. ¿Sí? O sea, acordate que M no es otra cosa que lambda por T. Pero hay un problema. Acá hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Tenemos un problema. Lambda no está en las mismas unidades que T. Lambda está expresado en horas y T está expresado en minutos. Por lo tanto, tengo dos alternativas. O expresar lambda en minutos o expresar el continuo en horas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo voy a agarrar a lambda y lo voy a expresar en minutos. Hablar de 600 llamadas promedio por hora es lo mismo que decir 600 llamadas promedio en 60 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es lo mismo. De manera que puedo garantizar que hay 10 llamadas promedio por minuto. 10 llamadas promedio por minuto. Ahora sí puedo vincular los dos parámetros. Esto me va a dar, ¿sí? O sea, si yo hago 10 llamadas por minuto y lo multiplico por un minuto, ¿sí o no? ¿Esto cuánto me va a dar? 10 llamadas promedio. O sea que yo en un minuto dado espero 10 llamadas promedio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, volvemos a leer la pregunta, a ver si ahora, conociendo todo, ¿sí?, los parámetros del modelo, puedo responder a la pregunta. Y la pregunta dice, nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que su capacidad, la capacidad de quién? Del conmutador. ¿Y cuál era la capacidad del conmutador? 20 conexiones por minuto. En un minuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo va a ser superada la capacidad del conmutador? O sea, si entran 2 llamadas, no pasa nada. 3 no pasa nada. 10 no pasa nada. 20 no pasa nada. Si entran 21, sí. Si entran 22, también. Si entran 23, también. Entonces, la capacidad del conmutador va a ser superada si ingresan 21 llamadas o más. ¿Está claro o no? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es resolver la G de Poisson de 21 dado 10. A ver si interpretamos lo que dice acá. Es la probabilidad, ¿sí?, de que entren o ingresen 21 llamadas o más, dado que en promedio espero 10. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Alguna duda? Bueno, ¿cómo se calcula esto? El aplicativo. O sea, hay que usar el aplicativo. Porque una G de Poisson es una sumatoria. Por lo tanto, hoy en día conviene usar el aplicativo, ¿no? Si abrimos el aplicativo en Poisson, ¿sí o no? Acordate que el aplicativo, en la parte de arriba, siempre pide los parámetros, ¿o no? Y ahí me está pidiendo, ¿qué parámetro me está pidiendo? Lambda, Y. No, es M. Lo que tienes que poner ahí es M, ¿o no? Sí, lamentablemente la mayoría de los matemáticos cree que en el proceso Poisson nunca el continuo puede no ser unitario. ¿Está? Entonces ellos consideran que siempre el continuo es unitario. Mentira. Yo te podría haber preguntado en 2 minutos, ¿o no?
Y en 2 minutos, ¿cuántas llamadas espera que entre? 20 llamadas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Y ahí no vas a poner 10, vas a poner 20. Porque es la esperanza matemática, es el valor promedio. ¿Está claro o no? En este caso coincide 10 con 10. ¿Por qué? Porque el continuo es unitario. Si el continuo no es unitario, tenés que poner el valor de m correspondiente. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Entonces, lo que pide ahí no es lambda, es m, ¿o no? Entonces ponemos 10. En este caso, bueno, usted me dice, pero es lo mismo. Sí, en este caso es lo mismo. 10. Variable 21 mayor o igual, ¿o no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y cuánto te da eso? Punto 0, 0, 15, 88. 0, 15, 88. 15, Bueno, 16, 15, 88. 16. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿O no? ¿Sí o no? Ahí está. Si queremos interpretar este resultado, estamos diciendo que el conmutador que tenemos nosotros va a satisfacer, ¿sí?, las llamadas en un 99,84%. Y solamente el 0,16% de las llamadas no van a estar satisfechas en un minuto dado. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Esto es el modelo, o sea, la aplicación del modelo de Poisson. Vamos al problema 13 de la guía. ¿Sí? Leemos el problema. ¿Sí? Dice, el proceso de fabricación de una tela genera en promedio una falla cada 100 metros. ¿Qué es eso? Otra vez lambda, ¿o no? Acordate, lambda es acontecimientos puntuales promedio por unidad de continuo. Me dice, vuelvo a repetir, a ver, el proceso de fabricación de una tela genera en promedio, una falla cada 100 metros, lambda. O sea que otra vez estamos en presencia de un proceso de Poisson, donde lambda es 1 cada 100, falla por metro. También se puede expresar de esta manera, 0,01 falla por metro. Falla por metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está. Ese es lambda. Tenemos definido el proceso. Ahora, ¿qué hay que ver? ¿Cuál es la variable aleatoria? Acordate que volvemos otra vez a los conceptos de los procesos. Definimos el proceso. Lo identificamos primero, lo definimos después con el parámetro. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Ahora vemos cuál es la variable aleatoria en función de... Podemos verlo en forma directa o indirecta. Vemos que lo que se fija para saber cuál es la variable aleatoria, ¿no? Sí, seguimos leyendo. La longitud de cada rollo queda determinada por la aparición de la segunda falla. A ver qué significa esto. Yo tengo un rollo, suponete, rollo de tela. Es un telar. ¿Saben cómo es un telar? ¿Vieron alguna vez un telar? Bien. Telar, usted va, viste, haciendo el entramado y se va generando la tela, ¿no? Y hay una máquina que va enrollando la tela. Entonces usted va observando la tela, aparece una falla. ¿Qué hace? Nada. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y cuando apareció la segunda, ¿qué va a hacer? Corto. Corto. Corto, ¿o no? Corto, clic. Corto en la segunda falla. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? De manera que, justamente, la longitud del rollo va a quedar determinada por la aparición de esta segunda falla. Pero si yo corto en la segunda falla, ¿de qué qué puedo garantizar a todos mis clientes? Que todos los rollos, ¿cuántas fallas van a tener? Una sola falla. Pero la longitud, ¿cómo quedó determinada? Por la segunda falla, ¿o no? ¿Entendido? Bien. ¿Está claro? Entonces,
¿Qué estamos fijando acá? R, ¿sí o no? R igual a 2 fallas. De manera que, ¿cuál es la variable aleatoria? Y la longitud, el continuo. Porque yo qué sé cuándo va a aparecer la segunda falla, ¿o no? ¿Sí o no? Acordate que los acontecimientos puntuales en un proceso de Poisson se ocurren como al azar, cuando se le ocurre, ¿o no? Y yo qué sé cuándo va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, la variable aleatoria es X. ¿Sí? X. El continuo para la segunda falla. O sea, ¿cuántos metros? ¿Sí? ¿En cuántos metros de tela va a aparecer la segunda falla? ¿Está claro o no? Bien. ¿Alguna duda? Por lo tanto, el modelo a aplicar, ¿cuál es? Modelo gamma. Modelo gamma. Muy bien. Ahí está. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, vamos a ver si podemos contestar las preguntas. Porque ahora me hacen preguntas, ¿no? ¿Sí? Calcular, pregunta A, el porcentaje de los rollos con longitudes inferiores a 150 metros. ¿Sí? Bueno. Entonces, en la pregunta A, tratemos de analizar lo siguiente, ¿no? Pregunta A. ¿Sí? Me está pidiendo la probabilidad, en realidad el porcentaje, pero lo que uno puede calcular con la información que tiene es la probabilidad de que la longitud de un rollo sea menor a 150 metros. Desde el punto de vista estadístico, esto no es otra cosa que la F gamma de 150 para 2 y con qué lambda, 0,01. Y el problema es cómo se calcula esto. ¿Cómo se calcula esto? Lo vemos gráficamente para entender lo que estamos haciendo. Lo vemos gráficamente. Si yo tengo a la gamma, supongamos que tengo, esta es la gamma, esto no tiene que ser a escala, es un gráfico esquemático, nada más que es un esquema. Si yo tengo a la gamma, ¿o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? Y supongamos que 150 esté por acá, lo que estoy tratando de averiguar es cuánto vale esta área. Esto es conceptualmente lo que estoy tratando de averiguar. ¿Cuánto vale esta área? Esto es lo que estoy averiguando. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. A mí me interesa que entiendan el concepto, más allá de que aprendan a usar o ustedes se mecanicen en el uso del aplicativo. El aplicativo no hace cosas mágicas. ¿Está? El aplicativo hace lo que yo te estoy explicando acá. Por eso te lo explico. Para que vos entiendas lo que hace el aplicativo. ¿Está claro lo que digo o no está claro lo que digo? Perfecto. Bueno, entonces, a ver. Si vamos a la teoría, esta F gamma se calcula como una integral de la función de densidad de la gamma. ¿Te acordás o no? Es una integral, ¿eh? Es la integral, ¿sí o no?, de 0 a 150 de la función diferencial X. El problema es que en la gamma esta integral es muy compleja de calcular. Muy compleja de calcular. ¿Está claro o no está claro? Ya lo expliqué en el video anterior, pero para que lo entiendan, ¿o no? Entonces, ¿qué tenemos que usar? Hay dos alternativas. O usamos la relación de Molina o podemos usar la aproximación de Wilson-Hilferty. ¿Sí o no? En este caso, ¿qué me conviene usar? La relación de Molina. ¿Por qué? Porque R es entero. Acordate que la relación de Molina solamente se puede aplicar cuando R es entero. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Vamos a escribir que la F gamma de 150 dado 2 y 0,01, según Molina, es coincidente con la G de Poisson de 2 dado
1,5. Porque acordate que m, lo hago acá al costado, m es igual a lambda por x. Como lambda es 0,01 y x vale 150, el resultado me da 1,5. ¿No? ¿O no? Bueno, anda al aplicativo, pero a la Poisson, por favor. Poisson, modelo de Poisson. Entonces, en el modelo de Poisson vas a poner m, que según el aplicativo dice lambda, pero es m, o no, m, 1,5. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? M 1,5. Variable 2 mayor o igual. Mayor o igual que 2. ¿Está claro o no? ¿Y esto cuánto da? 0,44. Muy bien. 0,4422. Como me piden porcentual, esto lo expreso en 44,22%. O sea, lo proyecto a todo el espacio muestral. Si la probabilidad de tener un rollo con longitud inferior a 250 metros es 0,4422, ¿sí? Proyectado al 100% de los rollos, ¿cuánto va a ser? El 44,22% de los rollos va a tener longitud inferior, ¿sí?, a 150 metros. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la pregunta que seguramente ustedes ya la estaban pensando, y por eso les decía, traten de seguirme a mí, ¿no puede usar el aplicativo la gama que la tiene? Sí, pero lo que quiero que entiendas es que el aplicativo, cuando usas la gama, ¿qué es lo que hace el aplicativo? Esto que acabo de hacer yo. Internamente, por supuesto. Internamente, por supuesto. ¿Está claro o no? Anda la gama, vamos. Dice alfa y beta. Por eso quiero que ustedes entiendan qué es lo que tenemos, cuáles son los conceptos. Porque si ustedes van directamente al aplicativo, a la gama, alfa y beta, ¿qué es alfa y beta? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Está claro o no está claro? Bien. Bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, acordate que siempre en la parte de arriba, ¿qué pide el aplicativo? Los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de la gama? R y lambda. Por lo tanto, uno de ellos es R y el otro, ¿qué va a ser? Lambda, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, ¿cuál es R? Que el que dice alfa. Entonces, donde dice alfa es R. Pones 2. Y beta, ¿qué vas a poner? 0,01. ¿Y ahora qué vas a poner como variable? 150, ¿o no? Menor o igual, ¿no? Por supuesto. Menor o igual. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Y qué te va a dar? Y te va a dar lo mismo. 0,4422. ¿O no? El aplicativo no hace otra cosa que lo que acabo de hacer yo. ¿Lo puedo usar? Sí, pero hay que entender qué es lo que tengo que meter adentro del aplicativo. O sea, ¿qué hay que meter? ¿O no? Porque si no, ¿viste? Si queremos usar el aplicativo sin entender, podemos hacer, ¿sí?, cualquier macana. ¿Está claro o no está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, ahora entonces vamos a la pregunta B. La longitud superada por el 90% de los rollos. Longitud superada por el 90% de los rollos. B. Bueno, vamos a hacer grafiquito para entender lo que me están pidiendo. ¿Sí? A mí lo que me están pidiendo es un valor de X, tal que toda esta área que estoy rayando acá, ¿la ves o no? Toda esta área, ¿cuánto tiene que valer? 0,90, 0,9, ¿o no? Por lo tanto, ¿cuánto vale esta área? 0,1. De manera que estadísticamente lo que me está pidiendo es el fractil del 10%. Estadísticamente me está pidiendo el fractil del 10%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Bien.
Bueno, ahora sí vamos a usar el aplicativo directamente, ya que entendemos, ¿o no? Bueno, ¿cómo buscamos este fractil? Muy sencillo. En vez de calcular una probabilidad, la probabilidad ya es dato. Entonces voy a calcular el valor de X, ¿o no? Entonces al entrar al aplicativo, poner R2 y lambda 0,01, ¿sí? Acordate que R va en alfa y lambda va en beta, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Ponemos, en vez de poner la variable, que no la conocemos, lo que queremos averiguar, ponemos la probabilidad, ¿o no? ¿Y qué ponemos de probabilidad? Y tenés dos alternativas, o 0,9 a la izquierda, o 0,10, perdón, 0,9 a la derecha, o 0,10 a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Y me va a dar el fractil. En este caso, ¿cuánto va a dar este fractil? 53,18 metros. ¿Esto qué significa? Que el 90% de los rollos va a superar 53,18 metros y solamente el 10% de los rollos no va a superar los 53,18 metros. ¿Está claro o no? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a la pregunta C. Vamos a la pregunta C. A la pregunta C. Leemos la pregunta C. ¿Qué dice la pregunta C? La longitud superada por el 10% de los rollos. Es lo mismo que lo antes, pero nada más que en vez de pedirme el fractil del 10, ¿qué me va a pedir? El fractil del 90%, ¿o no? La pregunta C, no B, C, ¿no? En la pregunta C me está pidiendo, hacemos el grafiquito más chiquitito, me está pidiendo un valor tal que ahora esta área valga 0,9 y por lo tanto el área de acá tiene que valer 0,10. O sea, dijimos el fractil del 90%. Fractil del 90%. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo en el aplicativo y ¿cuánto nos da? 388,97. 388,97 metros. Esto significa que el 90% de los rollos tiene una longitud inferior a 388,97 metros y el otro 10% de los rollos tiene una longitud superior a 388,97 metros. ¿Está claro o no? ¿Está claro? Bueno, vamos a la pregunta D. La pregunta dice la longitud mediana. Muy bien, la longitud mediana es el fractil del 50%. O sea, si yo hago el grafiquito, para que lo entiendan, estoy buscando un valor tal que esta área valga 0,5 y esta área ¿cuánto tiene que valer? 0,5, mediana, ¿o no? Mediana, es el fractil del 50%. Muy bien. Hacemos lo mismo, ¿o no? Hacemos lo mismo. ¿Bien? ¿Y cuánto nos da esto? ¿Eh? 167,84 metros. ¿Estamos de acuerdo o no? Que el 50% de los rollos va a tener una longitud inferior a 167,84 metros y el otro 50% de los rollos va a tener una longitud superior a 167,84 metros. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Y nos queda una pregunta. La longitud modal, o sea, la moda. Moda. A ver. Hago un grafiquito acá. ¿Qué sería la moda? Sería el valor que maximiza la función. ¿O no? Esta sería la moda. El valor donde la función es máxima. ¿Está claro o no? El valor donde la función es máxima. Ahí está la moda, ¿no? Bien.
¿Estamos de acuerdo? Lo que queremos hallar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá tenemos una alternativa matemática, es derivar la función, ¿o no? ¿Sí o no? Muy compleja. ¿Qué dice el apunte de cómo se calcula la moda? Vamos. R menos 1 sobre lambda. ¿Está claro? Como R vale 2, menos 1 sobre 100.